confirman si están viendo la pantalla. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a revisar. Ya la plataforma está teniendo mayor operatividad, está generándose pues mayor, digamos, tiempo en establecer, digamos, la conexión. Entonces, es importante tener en cuenta y aclarar que todo lo que tenga que ver relacionado con la entrega de actividades solo debe ser por la plataforma. Entonces, sí es importante que ustedes tengan eso presente. No me pueden enviar actividades al correo electrónico. Ya varios aprendices han hecho esto y yo ya les he dado la respuesta. No se los voy a revisar por correo electrónico. Solo es por la plataforma. También aclarar que la fecha de cierre del curso sigue igual. Ya hemos escalonado la información a la que es la dirección general y no nos dieron fechas diferentes. Es decir, sigue siendo el día del cierre, el 30 en la mañana, a las 8 de la mañana. Que es importante tener en cuenta, eliminen los cookies en el momento de la navegación. ¿Sí? Que es importante que ustedes lo tengan presente. Y por otro lado, es importante también que tengan ustedes presente que es importante que ustedes hagan participación de los foros, pero no se coloquen a hacer foros que no hacen parte de las evidencias de aprendizaje. Mire que las 4 semanas tienen 4 foros. Entonces, más bien, tengamos todas las energías puestas es en entregar todas las evidencias. ¿Sí? No se pongan a estar perdiendo tiempos en otras actividades, como por ejemplo el sondeo. El sondeo no entra dentro de las evidencias de aprendizaje. Es el curso que tiene más evidencias como tal, son 13 evidencias. De las 13 evidencias hay demasiadas cosas que hay que hacer, actividades interactivas, evaluaciones, el foro y la evidencia en el formato del curso, ¿sí? También aclaro que no puedo hacer, digamos, recibir actividades manuales, es decir, que se hagan en un cuaderno y ustedes me mandan el pantallazo, no, todo debe ser así digital, ¿sí? ¿Estamos claros con esta información? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, acá profe. nuevamente, ay, gracias por confirmar. Acá nuevamente vamos a ingresar a Sayuna directamente, ¿sí? El momento del cierre se los voy a explicar en lunes, que el lunes es nuestra última sesión en línea, ¿sí? Entonces, mire que ella está teniendo un poquito de intermitencia. Vuelvo, insisto, que no es bueno utilizar el Google Chrome, sino utilizar otros navegadores, ¿sí? Utilicen Mozilla, Opera, Brave, otros navegadores de Internet porque muchas veces el Google Chrome no se le elimina los cookies y bloquea como las páginas como tal. Entonces, recomendación para que hagan eso. ¿Listo? Para la semana 3 que estamos ejecutando, tenemos entonces la guía de aprendizaje que también se las envié por correo electrónico. Recuerden que el correo electrónico es más para reforzar en qué semana íbamos, que estuvieran haciendo la evidencia que se llama intervención en urgencias de acuerdo al tiempo transcurrido desde la violencia sexual. Les envié también el material de apoyo. Recuerden entonces que para esta semana 3 tenemos 3 evidencias: el foro, la evaluación y la intervención en urgencias, ¿sí? Que es el documento propio del SENA. Entonces, cuando vamos a enviar el documento, recuerden que aquí en esta instrucción le van a decir clic aquí para acceder al anexo. Es un documento de Word, ¿sí? Entonces lo pueden presentar. Listo, lo descargan, lo resuelven y demás. He tratado de colocarme lo que más puedo al día. Todavía estoy en la segunda semana calificando. El resto de tarde voy a seguir calificando semana 3 y semana 4 para que vayamos a ir avanzando rápidamente en sus calificaciones. Parte izquierda, ustedes van a ir mirando cuál es su avance. Van a encontrar que dice calificaciones.
Entonces van a encontrar toda su información. Listo. Respecto al material de apoyo, tenemos entonces el educativo en forma de web, no es sino que ustedes le van a ir dando clic como tal o dar el clic para acceder al curso de manera de PDF. Listo, entonces aquí está. Aquí está todo esto. Pueden ir revisando el material. Como les dije, yo también se los había enviado por correo electrónico para que lo tuvieran como de manera fácil para el desarrollo de esa evidencia de aprendizaje. Listo. Es una. Acá van a encontrar también en carpetas comprimidas los pasos como tal. Para esta semana vamos a trabajar el paso del 6 al 15 y lo vamos a ir, digamos, desglosando de acuerdo pues como a la actividad que hay que entregar. Recuerden en el momento de la entrega revisar que sí sea el documento, porque si no, es un reproceso para ustedes y para mí, porque les califico una cosa que ustedes montaron erradamente, ¿sí? Un documento errado, una evidencia errada. Me están adjuntando los formatos sin diligenciar. Entonces es importante que también lo revisen. ¿Listo? Revisen muy bien antes de subir el cargue. Y vuelvo, insisto, no se pueden hacer entregas de evidencias de aprendizaje por correo electrónico. ¿Listo? Eso es como para aclarar. Bien. Desde Sofía, vamos a ver si desde Betoa me deja ingresar a Sofía. Parte izquierda, parte final, parte baja, van a encontrar el enlace de Sofía. Entonces, Sofía, ¿qué es Sofía? Sofía es el que administra su información. Entonces, en la semana 1, yo les expliqué el manejo de Sofía Plus. ¿Por qué es importante? Porque ustedes tienen que verificar toda su información, que si esté correcta, que si esté, digamos, la información de acuerdo a su documento, cargar el documento en formato PDF, ¿sí? Voy a revisar si por Brave puedo entrar a Opera. A Sofía, denme un segundito para mostrarles. Bueno, está caída en este momento Sofía. ¿Listo? De todas formas, si tienen alguna duda, pueden revisar la grabación 1, ¿sí? Que ahí es donde yo les expliqué el manejo de Sofía. ¿Listo? Bueno, para estas evidencias de la semana número 3, entonces, como les decía, tenemos entonces un foro, una evaluación. Recuerden que las evaluaciones y las actividades interactivas tienen intentos ilimitados. ¿Listo? Entonces, y el documento, pues revíselo muy bien antes de cargar. Nada más es como esas instrucciones. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, profe, es que en el grupo 900, la parte de la evaluación de la semana 3 sale que se cerró el 1 de julio. Vale, que se cerró el Pues, primero de julio. sí, señora. En la Entonces no, 900. Ah, en la sí, 900, espera. sí, no deja iniciar la evaluación. Espérame, reviso. Reviso y lo dejamos aquí listico. ¿Listo? Espérame un segundito. ¿Qué otra novedad encontraste? La evaluación, la evaluación. Sí, señora. Ah, listo. Entonces, dejémoslo hasta este. 7:59. 2 horitas. Me haces un forme con pruebas. Un momento. Puedes ingresar. Sí, ya se actualizó. Sí, sí deja. Sí. Ah, perfecto, listo. Perfecto.
¿Alguien más ha encontrado alguna otra novedad en alguna otra ficha? Pues ya que con la intriga. Vamos a revisar la 900. Aquí sería el 30, no sé qué, 50. Revisemos para que todos tengamos todas las oportunidades necesarias y más que como la plataforma ha estado tan intermitente. Y la 97, revisemos. Si me pueden ir confirmando, ingresando ustedes a su plataforma y confirmarme que si está bien, todavía mejor, quedo más tranquilita. Listo. Bueno. Chicos, ¿alguna otra duda? ¿O todas resueltas? Nos vamos entonces a la clase. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, ya Sí, diré. señora. Pues yo sí tengo muchas dudas, profe, porque en estos momentos no he podido, apenas empecé la actividad ahora, porque veía la grabación, yo no estuve en la primera sección, en el primer encuentro, y siempre he estado viendo la grabación y me meto y llego hasta un punto y no sigo, no soy capaz, no encuentro pues cómo desarrollar las actividades. Ahorita Pero mi está hijo el se puso, material de apoyo. sí, Cada profe, semana ahorita mi tiene hijo el se material de puso, apoyo. Tienes que leer el material de apoyo. sí, Las clases son como un refuerzo a la información, pero ajá. si tienes que leer, ahí sí tienes que leer, tomarte tu tiempo Exacto, sí, y profe. demás. Iba viendo la grabación y me iba metiendo por donde ibas Es un indicando. refuerzo, pero donde vas a encontrar toda la información bien es ¿en dónde? En el material de apoyo. Ajá, sí, ya por Listo. fin pude arrancar. Sí, profe, muchas gracias. Tranquilos, tienen tiempo, se pueden desatrasar, estamos en el tiempo, sé que hemos tenido intermitencia con la plataforma, pero tenemos todo este tiempito, hasta el 30, hasta el miércoles tenemos entonces, ¿cierto? Hasta el jueves tenemos. Sí, jueves. Sí, entonces el jueves a las 7:59 de la mañana, ahí sí ya no puedo, porque ya todo el día me tengo que dedicar al cierre y esperemos que la plataforma me funcione bien. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que tenemos pues para el día. ¿Listo? Bueno, ahora sí arranquemos. Me confirman si están viendo nuevamente mi pantalla. Sí, señora. Dice, es Sí, como una señora. presentación de PowerPoint. ¿O están viendo todavía la plataforma? Está en la plataforma. La plataforma. La plataforma. Está bien, ya les comparto. Ahora sí, me confirman. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Muy bien. Comencemos. Entonces, mis estimados aprendices, recuerden entonces,
usen el tiempo sagrado. Yo sé que el tiempo de ustedes es sagrado también. Entonces, dedicado solamente a responder los foros que corresponden a las semanas. Foro semana 1, foro semana 2, foro semana 3 y foro semana 4. El resto, omítalo. ¿Listo? Actividades interactivas está de la semana 1, la semana 2. La semana 3 y 4 tienen una evaluación y el resto son los documentos de el mismo curso. No hay que entregar nada, no hay que hacer otras cosas, nada. ¿Listo? Bien. Entonces, sigamos. Para esta semana 3, nuestro resultado de aprendizaje va a ser evaluar la aplicación de esos lineamientos del abordaje de atención a víctimas de violencia sexual, según que unos protocolos ya establecidos. Si quien nos alinea a esos protocolos, el Ministerio de Salud, ¿sí? Y que además se abordan también con otro tipo de entidades, ¿sí? O además, unas políticas públicas, ¿sí? Que está el tema de la salud mental, está el tema de la prevención de violencias de género, en fin, hay un sinfín de normas públicas pues que nos refuerzan todavía a este momento. ¿Listo? Dentro de esa terminología, recuerden que tenemos unos términos muy importantes, como es el tema de la calidad de vida, el tema de los entornos saludables, y no solamente es, digamos, el social, sino el laboral, el académico, ¿cierto? El público y demás. Estrategias, hay un sinfín de estrategias. Además de establecer todos esos acuerdos que se tienen internacionales, es establecer todo el tema de las políticas públicas, que realmente sí se garantice ese acceso a la salud, ese acceso a los servicios necesarios y demás, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. El tema de la salud, pues finalmente es identificar que es todo estado de bienestar, tanto físico, mental, social y demás de cualquier tipo de persona, ¿sí? Y que además también tenemos un tema de abordaje frente a lo que es la salud mental. Cuando pasa un evento de eso, se requiere un primer auxilio psicológico y el primer auxilio psicológico no siempre va a ser un psicólogo o un psicoorientador o un trabajador social. Vamos a encontrar un sinfín de personas que están formadas y capacitadas para brindar ese primer auxilio psicológico cuando ya finalmente pasó el evento, ¿sí? Dentro de todos estos eventos tenemos que abordar dos términos importantes que es la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Cuando pasa un suceso de estos, pasa que se tiene que intervenir desde lo que es su red de apoyo de la víctima e identificar si hubo unas violencias intrafamiliares, porque de ahí es donde parte finalmente ese blindaje o salvaguardar la salud, la seguridad de la persona. Si no la podemos volver a exponer. Y frente a las violencias de género es identificar todas esas violencias, tanto físicas y sexuales, que sufrió esta comunidad como tal. Y finalmente, cómo se interviene. Entonces está el tema del enfoque intercultural en el momento de las intervenciones. ¿Listo? Recuerden que todo el tema de las violencias sexuales también van dirigidas frente a esa salud pública. Está relacionado el tema de la medicina preventiva, todo el tema de epidemiología, todo el tema estadístico como tal de estas violencias, ¿sí? Hay unos factores, por eso hablábamos inicialmente, que estos factores que desencadenan esas violencias en las familias vamos a encontrarlas desde un punto individual, familiar, social y comunitario. Cuando hablamos individuales, pues finalmente hay una parte donde el ser está expuesto a qué? A una violencia tanto psicológica, física, económica y demás. Y esa persona, una persona, ejerce esa violencia contra la víctima, ¿sí? Entonces, son a través de comportamientos impulsivos, poca asertividad, poca control de las emociones y demás. En cuanto a la parte familiar, pues finalmente hay que identificar todo ese historial familiar donde finalmente está esa dinámica dentro de ese grupo de personas y qué pasó o qué sucesos han pasado. Es decir, mirar todo ese historial. Y en cuanto a la parte social y comunitaria, cuando hablamos de los entornos laborales, pues hay unas políticas alineadas a esa prevención de violencias y otras violencias dentro de los entornos laborales, ¿sí? Hay que identificar que nosotros tengamos pues como
esas conductas controladas dentro de una organización o llámese educativa, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos a nivel social y comunitario, también tenemos que hablar del enfoque educativo, ¿sí? Entonces, el control de los contratistas, el tema también del control de quienes entran, a qué están expuestos nuestros niños y demás. Entonces, todo eso viene a través de unos controles también externos como organizaciones del ICBF y demás. ¿Sí? Bien. Todo tiene un riesgo, todo tiene un peligro, hay que evaluarlos y hay que valorarlos, ¿sí? Todos los entornos tienen todo esto. El conjunto, ¿cuál es? Es prevenir. Todas estas políticas públicas finalmente se hacen es con la intención de prever todas esas conductas o sucesos que puedan presentarse con la comunidad, llámese mujeres, comunidad LGBTIQ+, niños, niñas o adultos mayores, ¿sí? Desde el punto de la legislación, entonces hablamos de lo que es el Reglamento Único Sector Salud bajo el decreto 780, donde finalmente se preexiste todo lo que tiene que ver con las normas en el entorno del sector salud, ¿sí? Y finalmente es reglamentario, es decir, sí o sí se debe cumplir. Ahí hay unas condiciones específicas, ¿sí? Y que se tienen que alinear todas esas instituciones de salud para prestar los servicios necesarios de óptimas condiciones, con calidad óptima y demás, para que esta persona pues no vuelva a ser víctima de violencia sexual. Otra norma importante pues es una directiva del 16 de marzo del 2021 donde se habla sobre esa violencia que se genera como un delito y finalmente debe ser denunciado. Entonces les hablaba finalmente que la clase pasada que las denuncias a nivel de este tipo de delito pues no caducan, siguen en investigaciones y finalmente puede ser anónima también esa denuncia, siempre y cuando pues se hagan pues bajo los canales que se tienen que desarrollar, ¿sí? De acuerdo a la ley 1959 del 2019, finalmente se hacen unas directrices generales frente a esa justicia porque finalmente hay que tener algo que es la recepción de la denuncia, ¿sí? Ahí le sigue pues todo lo que tiene que ver con las investigaciones, el tema de la judicialización, ¿cierto? Porque finalmente es un delito de esa violencia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, entonces hablamos de una constitución política en el artículo 42 que habla que el núcleo finalmente es la familia. La idea es convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Hablamos de la ley 599, que son los delitos contra la libertad, esa integridad, la formación sexual y demás. La 1257, que es el Código Penal frente a lo que son las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. El decreto 2734, que finalmente hace esa atención a las mujeres víctimas de violencia. Y ley 1719, que me habla sobre esa justicia de las víctimas de violencia sexual. Además, se concluye también una sentencia, que es la sentencia 754 del 2015, que finalmente obliga al Estado a garantizar todos sus accesos a los servicios de salud para esa, digamos, recuperación óptima de lo que es las evidencias y la recuperación de la víctima de violencia sexual, ¿sí? Entonces, todos son garantías que finalmente se prestan para promoción, para prever y para recuperar la salud de lo que ha sido una persona víctima de violencia, ¿sí? Los principios, hablamos de unos principios de buenas prácticas y es las interconexiones, el tema de la seguridad, el relacionamiento con la comunidad, el tema de considerar el género, las perspectivas, las respuestas frente a la parte del uso de modo de la defensa y la protección, los derechos humanos y demás. Hablamos también un poco sobre los tipos de casos de violencia intrafamiliar y hablábamos que dentro de estos casos encontramos el abuso sexual, la violencia de género, doméstica, menores de edad y los adultos mayores. Entonces, las violencias de género, finalmente se evidenció que estas violencias intrafamiliares se originan desde conductas de casa, ¿sí? Y cómo se puede ver ejecutada y sufrida de cualquier tipo de miembro de esa familia, ¿sí? Violencias en el momento ahora
que podemos ir encontrando que también, digamos, son los inicios, son las violencias de género a través de lo que son las redes, las violencias de género a nivel de relaciones de pareja, espiar, el tema de los móviles y demás, ¿cierto? Esas son otras violencias que van asociadas a la parte intrafamiliar. En cuanto al tema cuando pasa pues la víctima por este suceso, la idea es no generar la revictimización, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este tema, es importante comprender todos esos niveles de diferencia. ¿Y qué hablamos? Entonces, la víctima está bajo una interacción de un sistema jurídico, bajo un sistema penal, el tema también de esas consecuencias que vienen, el aislamiento, el tema de sus secuelas emocionales, el tema de la expectativa de vida, también hay un tema donde toda la, digamos, la red de apoyo de la víctima también está involucrada en esa recuperación, ¿sí? Hay unos sentimientos, entonces finalmente, ¿qué se requiere? Controlar todos esos factores de riesgos que hay. ¿Qué factores de riesgo hay? Pues que finalmente ella vuelva a estar expuesta, que esta persona finalmente tenga unas consecuencias severas en su salud mental, obviamente desde el punto físico también, qué consecuencias físicas generaron esta violencia sexual. Hay que generar un mecanismo de protección individual a la víctima, ¿cierto? Y finalmente establecer esos lineamientos, ese desarrollo finalmente de la persona, es decir, recuperar a la persona bajo a lo que hemos identificado como factores de riesgo y lo hemos controlado y finalmente se pueda acceder, digamos, a todos los servicios de salud que requiere la víctima. La atención integral frente a la salud de la víctima como tal de violencia sexual requiere finalmente unos procesos, una actividad de aprendizaje, unos conceptos. También hay que hacer unos procesos y procedimientos, cadena de custodia de todas esas evidencias. Hay que hacer unos seguimientos, unas remisiones. Hay que hacer entonces ese encadenamiento de las rutas integrales de atención en salud. Dentro de este paso, que es esta semana 3, entonces hablamos de asegurar la profilaxis como tal, de identificación de ITS, asegurar la profilaxis también de VIH y SIDA, asegurar todo el tema anticonceptivo de emergencia, de acuerdo pues a las horas que haya sido pues violentada la víctima, asegurar toda esa intervención terapéutica, porque no sabemos en qué condiciones llega la víctima. Finalmente, también disponer del profesional de la salud mental y planear esos seguimientos clínicos necesarios requeridos para la víctima, ¿sí? Además, si se requiere otros servicios complementarios de servicios de salud, pues entonces integrar toda esa ruta integral de atención y que la víctima siga recibiendo todos sus tratamientos necesarios. Importante también tener en cuenta el tema de los recursos. Los recursos, pues entonces, están destinados desde la ley, ¿sí? De lo que hemos ido como estudiando, los procedimientos de esa vigilancia de salud pública, todo el tema de seguimientos rutinarios a la víctima de violencia sexual debe ser atendido por el sector salud. Y además, ejecutar un cierre en cuanto exista, pues finalmente, la recuperación total de la víctima, ¿sí? Cuando hablamos de asegurar esa parte de profilaxis de lo que es las ITS, finalmente son a través de dosis y finalmente eso lo determina el profesional de la salud, ¿sí? La idea de hacer esto es durante las 24 horas de la atención y la institución debe delegar a esa persona responsable frente a ese aseguramiento también de los recursos e insumos que necesita la persona de manera oportuna y adecuada, ¿sí? De las condiciones de riesgos que hablamos para asegurar la profilaxis del VIH y SIDA, entonces hablamos que hay unas condiciones de riesgo sustancial que pueden ser entonces la boca, el ano, los ojos, la vagina, etcétera, etcétera. Y que se identifican a través de qué, sangre, semen, secreciones, en fin. Listo. El paso 8, entonces hablábamos del tema del embarazo, ese momento de una pastilla de emergencia para que esta parte, digamos, anticonceptiva de emergencia, pues
se pueda brindar de la manera segura y oportuna. El paso 9 es que es toda esa parte de intervención de terapia inicial especializada, entonces hay que hacer unas valoraciones, esto es solamente del personal profesional de la salud. Esos primeros auxilios psicológicos finalmente no van a reemplazar esas atenciones necesarias de la víctima con un psicólogo, ¿sí? Con un orientador, un especialista en la salud mental, ¿sí? Y bajo esto se debe desplegar, digamos, unas consideraciones, valorar las implicaciones de la agresión, mirar todo ese tema del contexto de la salud mental de la víctima. Las víctimas siempre van a decidir qué tipo de profesional de la salud las va a intervenir, si hombre o mujer, ella determinará. Hay que escuchar ese relato finalmente para valorar todas las condiciones que está la víctima. El tema también de lo que es el cuerpo, identificar todas esas evidencias como tal y también tenerla en contexto del profesional. Y lo más importante es tratar a la víctima de manera digna, ¿sí? Para que ella pueda identificar y restablecer sus derechos como tal, ¿sí? Dentro de los seguimientos clínicos, entonces hay como unos meses y unas semanas, es importante tener en cuenta, hay unas actividades que se realizan, las pruebas de embarazo, los seguimientos digamos, a la salud mental, revisar los resultados, la valoración médica, cómo evoluciona la víctima a nivel de física, mental y social e incluso toda su red de apoyo familiar. También se hacen asesorías frente a las pruebas a los 3 meses de VIH y SIDA, cómo evoluciona la víctima física, mental y social también. A los 6 meses nuevamente se hace una prueba o se practica la prueba del VIH y SIDA. Se hace también una valoración médica completa de la persona, desde la parte física, mental, social y demás. Y a los 12 meses nuevamente se hace una posprueba para identificar la parte confirmatoria del VIH y SIDA, ¿sí? Entonces, además de toda esa valoración completa que requiere la víctima. Entonces, derivar, hacer otros profesionales, cuando nosotros decimos este paso 11, pues es derivar a otros profesionales que requiera finalmente esa atención integral de la víctima. Puede ser ortopedia, cirugía, todo el tema de oftalmológico, todo el tema también de remisiones psiquiátricas y demás. Y amplían finalmente digamos que en este momento del proceso se va a ampliar el caso digamos, de la víctima que presentó. Se hace también una implementación de unas actividades de aprendizaje. También, tanto para el sector, chicos, tienen el micrófono abierto, Villamizar. De acuerdo a esto, el paso 3 es entrar todo el procedimiento de vigilancia y control de esas violencias sexuales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es un proceso finalmente obligatorio de cumplimiento, porque recuerde que todas estas cifras se van para el Civigila, ¿sí? Y hace parte de todas esas estadísticas nacionales. Dentro de ese seguimiento rutinario del sector salud, pues hay que efectuar un cierre adecuado de esto. Y cuando hablamos de este paso, es, digamos, que se le debe incluir a esta parte del médico de esa institución, ese seguimiento de la víctima como tal, qué fue atendida, en qué tiempo fue atendido, todo el tema del historial médico, programar si se requieren nuevamente intervenciones de diferentes profesionales, tanto de psiquiatría como psicología o terapias adicionales, ¿cierto? Y cuando se habla ya de ese cierre del caso, finalmente la competencia de esos profesionales de medicina, ¿qué van a hacer? Planear también, mirar e identificar qué urgencias puede presentar, digamos, la víctima, casi que volver a planear un plan de atención, ¿sí? Y a identificar que ese plan inicial de atención finalmente sí fue asegurado. Y ahí yo ya puedo dar el cierre como tal. Y se le da de alta al paciente. Entonces también dentro de ese paso salen digamos, asegurar que la víctima pues sí genere todas esas recomendaciones, formulaciones,
o otras terapias de acuerdo pues a lo que se identifique como signos y síntomas en esa última valoración, ¿sí? El protocolo entonces consta de 15 pasos, ¿sí? Finalmente son pasos muy fundamentales en esa atención, no se pueden saltar los pasos, es importante siempre hacer la custodia de esa información, por eso pues tenemos desde el año 2019 el acceso a las historias clínicas digitales, entonces es importante custodiar toda esa información porque finalmente eso me va a ayudar al momento del cierre del caso. Entonces, asegurar muy bien los procesos y procedimientos, también custodiar desde el inicio que llega la víctima toda la información que la víctima nos haya suministrado, pero también las pruebas, ¿cierto? Y encadenar pues las instituciones que se requieren al instante, ¿sí? Dentro de esos primeros auxilios, digamos como tal, que requiere la víctima, están los primeros auxilios psicológicos. Esos auxilios psicológicos, pues, como les decía, no tiene que ser un profesional de la salud, pero el médico general que va a atender inicialmente a esta paciente sí debe estar formado y capacitado en primer auxilio psicológico, porque es con que la víctima va a tener nuevamente contacto fuera del suceso. Entonces, el equipo de salud debe estar formado en el tema de los primeros auxilios psicológicos para poder empezar a recuperar emocionalmente a la víctima, ¿cierto? Para poder empezar todos los procesos, porque pues las horas también indican procesos que se nos pueden estar dañando, ¿cierto? Hay que blindarnos y dentro de en ese blindaje, pues está blindar y proteger a la víctima, que no vuelva a estar cerca de su victimario y que además pues se haya eliminado ese factor de riesgo al cual ella estuvo expuesta. La médico o médico general de urgencias finalmente efectuar también esa evaluación inicial, tanto de la salud mental y el manejo de riesgos que tiene esta persona, ¿sí? Que está en otro nivel de emoción. Y siempre debe realizar una interconsulta médica especializada por urgencias por la parte de profesional de psiquiatría. ¿Listo? Los seguimientos clínicos requeridos para la víctima finalmente comienzan desde esa atención inicial de urgencias de la víctima, ¿sí? De violencia, deben de ser programados todos los seguimientos, deben informarse digamos, a la víctima, a la persona y a su red de apoyo, ¿sí? Además, hay que tener en cuenta que siempre el caso va a presentar seguimientos, consentimientos, además, hay que tener un tema del contacto inicial, hay que registrar todo en historia clínica, además de que la víctima que ya sufrió esta parte sexual, digamos, dentro de esas consultas de control, requieren digamos, otras semanas de intervención e incluso meses, ¿sí? Y hay que realizarlos, o sea, la víctima tiene que realizarlo. Y ya el médico de urgencias, pues finalmente que atendió a la víctima, es el responsable finalmente de programar todos sus seguimientos ambulatorios y en la realización de todos sus exámenes paraclínicos, ¿sí? Entonces, definición de casos de violencia de género según el RIPS como casos de causa. Vamos a encontrar que en el CIE-10 los van a encontrar a través de unos códigos, ¿cierto? Entonces, en el RIPS encontramos lesión por agresión, sospecha de abuso sexual, sospecha de violencia sexual, y de acuerdo a eso la resolución 459 del 2012. ¿Eso quién nos lo determina? El CIVIGILA. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a encontrar en el CI10, vamos a encontrar que hay unos códigos de acuerdo al abuso sexual. Entonces, agresión sexual con fuerza corporal, de acuerdo a la vivienda, otra en institución residencial, hablamos de escuelas, instituciones, áreas administrativas públicas, hablamos en la parte del deporte, hablamos también ocurridas en calle o en carreteras, hablamos de comercio, hablamos de las áreas de industrias y demás, hablamos a nivel de predios, hablamos también, digamos, agresión sexual con fuerza corporal ocurrida en otros lugares no especificados y ocurría en el lugar no especificado.
Entonces, de acuerdo a estos diagnósticos secundarios del CID-10, también se marcan dentro de esa historia clínica como tal, ¿sí? Dentro de la prestación del servicio, entonces hay unos códigos del CUPS que entonces hablamos de la consulta médica inicial, la inicial por psicólogo, las intervenciones de crisis, la consulta para la parte de medicina y enfermería y psicología, y hablamos de las consultas médicas de seguimiento. Esos son los códigos del CUPS. Es decir, es una información de causa externa de un diagnóstico principal y un diagnóstico secundario. ¿Quién lo determina? El profesional de la salud. Y ese profesional de la salud registrará todas estas prestaciones de servicios dentro de toda esa historia clínica del paciente. ¿Quién lo determina? Lo determina tanto la resolución 459 como la resolución 412 del 2000. ¿Listo? Entonces hay unos procedimientos, las tomas, que era lo que estábamos hablando ahorita de todo el protocolo, ¿sí? Y hablamos también de toda esa parte de medicamentos de prevención, como vacunas, todo el tema de profilaxis, etcétera, etcétera. ¿Listo? Dentro del algoritmo del VIH, entonces encontramos toda esta información, por eso es importante esa cadena de seguimiento de la víctima, porque no es solamente la prueba inicial, sino un seguimiento durante un año, ¿sí? Donde se identifique todo el tema de descarte final de VIH y SIDA. ¿Listo? Entonces, el algoritmo, ustedes lo pueden ver acá reflejado frente a este tipo de figura, ¿sí? Dentro del algoritmo de diagnóstico de mayores de 18 meses, empieza pues, digamos, con el tema también incluso desde la gestante, cómo se identifica el diagnóstico de la parte probablemente positiva, el diagnóstico si es positivo o el diagnóstico cuando no es positivo, cómo se concluye, qué es lo que se hace finalmente como diagnóstico final, qué tratamiento requiere la víctima y demás, ¿cierto? Y en cuanto a las cifras de violencia de género en Colombia, entonces hablábamos que, de acuerdo a unas cifras, eso todavía estoy en busca de la actualización al periodo 2026, entonces de enero a marzo del 2022, hablábamos que en cuanto a las violencias teníamos 26 feminicidios en esa fecha, hablábamos de casos de violencia de pareja de 9.721 casos, casos de violencia sexual 5.902 casos, dentro de lo que encontramos el 88% fueron en mujeres, el 2% en indígenas y el 3% en afrocolombianos. Entonces, digamos que todo este marco de información por medicina legal finalmente hace observaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? De acuerdo a esto, es que también se van yendo hacia lo que es, digamos, las estadísticas, digamos, anuales también. Y es importante tener en cuenta que todo eso tiene que ver bajo el marco de los derechos, digamos, constitucionales, además, y los derechos humanos, ¿cierto? Finalmente, la atención de todo eso es generar, ¿qué? Unos lineamientos, esos acuerdos, pero finalmente garantizar que la víctima finalmente reciba toda esa atención de acuerdo a ese propósito, de esas rutas integrales de atención en cuanto a la violencia sexual. Requisito 1 también generar lo que es el tema de la denuncia. Dentro del artículo 69 hay unos requisitos de denuncia frente a esa querella de la petición. Si no hay denuncia, no se podrá finalmente hacer una judicialización. Sin embargo, tiene que existir la denuncia, ¿sí? Y también el reporte, pues, dentro de lo que fue urgencias médicas, el reporte hacia las autoridades, donde se identifica, pues, finalmente que hubo este tema de violencia sexual, además de que es un código de procedimiento penal, ¿sí? Las líneas de orientación a las mujeres, la 155, finalmente se articuló, se creó frente a esas garantías de la mujer, frente a la vida libre de violencias, ¿cierto? Eso es a través de qué? Unos acuerdos que se hizo por medio de la Consejería Presidencial, ¿sí? Referentes institucionales en los que van a estar interviniendo a la persona víctima de violencia sexual. Entonces siempre va a estar el tema de la fiscalía, tema de la policía, todo el tema, pues, digamos, de criminalística y demás. Hablamos también de lo que es el ICBF, ¿sí?
todo esto finalmente para poder hacer un caso específico como tal. Dentro de esas rutas integrales de atención para la víctima de violencias, aquí hablamos de violencias, es para cualquier tipo de género, llámese niño, niña, adolescente, persona mayor y demás. Entonces tenemos la línea nacional de la 155, que es la Consejería Presidencial. Hablamos de la Policía Nacional el 123, la línea de la Fiscalía General de la Nación, el 122, ¿sí? Y dentro de esas medidas de protección, pues finalmente hay que hacer todo el restablecimiento de derechos de la víctima y además el restablecimiento de denunciar al agresor, ¿sí? En caso de no reconocer el agresor y demás, pues finalmente hay una protección del derecho a la mujer víctima de esa violencia a través de la Ley 1257 del 2008. Y hay además unas disposiciones adicionales en el artículo 16 de la Ley 294 del 96, donde se habla la garantía de establecimiento de los derechos como tal, ¿sí? ¿Qué se debe tener en cuenta dentro de la denuncia en caso de que pues, se identifique a al agresor? ¿Sí? La víctima haya identificado al agresor. ¿Quién presenta la denuncia? La persona víctima, el nombre del domicilio en caso de que reconozca al agresor, el relato de los hechos, la solicitud de pruebas, que finalmente pues ya entra la entidad encargada a desarrollar esto. ¿Listo? No sé si alguien va a querer participar, opinar o adicionar algo más a la sección del día de hoy. ¿O todo fue claro? Claro, profe. Listo. Perfecto. Mis estimados aprendices, recuerden que nuestra última sección en línea es el día lunes. Sí, el día lunes vamos a estar haciendo nuestra última sección en línea. Hay que aprovechar mucho el tiempo este fin de semana. Les recomiendo entonces utilizar otros navegadores y poder desarrollar sus evidencias de aprendizaje. ¿Listo? Karen Rico. Bueno, que tengan entonces todos una feliz tarde. Nos vemos el próximo lunes en la última sección en línea. Vale, gracias. Dale, profe, bueno, feliz tarde.